Hay momentos en la vida en los que no sabemos qué hacer, momentos en los que sentimos que estamos cansados de equivocarnos, de tomar decisiones que no nos llevan a donde esperábamos, de repetir patrones que no nos dan paz. Y muchas personas piensan que eso es falta de fe, pero la Biblia nos muestra algo muy distinto. Muchas veces no es falta de fe, es falta de sabiduría. La sabiduría de Dios no llega para juzgarnos, llega para guiarnos. No llega para señalarnos el error, llega para mostrarnos un camino mejor. Hoy quiero invitarte a una reflexión profunda, sin prisa, sin presión, sobre cómo la sabiduría de Dios puede aplicarse a tu vida diaria, a tus decisiones, a tus pensamientos y a las situaciones que hoy te generan incertidumbre. La Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 5, «Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche». Este versículo es muy revelador porque nos muestra el corazón de Dios. Dios no se molesta cuando no sabemos qué hacer. Dios no se cansa de que le preguntemos. Dios no nos reprocha por sentirnos confundidos. Al contrario, Él da sabiduría de manera abundante. La sabiduría de Dios no es simplemente inteligencia humana, no es saber mucho, no es tener todas las respuestas. La sabiduría bíblica es aprender a vivir con sentido, a decidir con calma y a caminar con paz interior. Hay personas muy inteligentes que toman decisiones que destruyen su tranquilidad. Y hay personas sencillas que viven en paz porque han aprendido a caminar con sabiduría. ¿Por qué ocurre esto? Porque la sabiduría de Dios no se basa solo en información, sino en dirección. La sabiduría nos enseña cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo insistir y cuándo soltar. El libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, dice: «El principio de la sabiduría es el temor del Señor». Temer a Dios no significa tenerle miedo. Significa reconocer que Él ve lo que nosotros no vemos, que su perspectiva es más amplia, que su visión es más profunda. Cuando dejamos de confiar únicamente en nuestro razonamiento y comenzamos a honrar a Dios con nuestras decisiones, algo empieza a ordenarse dentro de nosotros. La sabiduría de Dios trae calma al corazón, trae claridad a la mente, trae dirección al alma. Tal vez hoy estás enfrentando una decisión importante. Tal vez no sabes si avanzar, esperar o cambiar de rumbo. Tal vez estás cansado de equivocarte y sientes temor de volver a fallar. La sabiduría de Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia la manera en que las enfrentamos. La sabiduría nos enseña a pausar, a no reaccionar impulsivamente, a no decidir desde el miedo, a detenernos y reflexionar antes de actuar. Y esa pausa, esa calma, ya es una señal de que Dios está obrando en nuestro interior. En la siguiente parte, vamos a profundizar en cómo esta sabiduría comienza a manifestarse en nuestras decisiones diarias y en nuestra manera de pensar. La sabiduría de Dios no solo tiene que ver con decisiones grandes, como un cambio de trabajo o una mudanza. La sabiduría de Dios también se aplica a las pequeñas decisiones del día a día. ¿Cómo respondes a tus hijos? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te ofende? ¿Cómo te enfrentas a la frustración en medio del caos diario? Lo que quiero mostrarte es que la sabiduría no está reservada solo para los grandes momentos de la vida. Está en todos los momentos, en cada conversación, en cada elección, en cada pensamiento. Proverbios 3, 5 a 6 dice: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Este versículo es clave.
nos habla de algo fundamental. No podemos confiar solo en nuestra lógica. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a resolver las cosas con lo que sabemos, pero la sabiduría de Dios no se basa solo en conocimiento humano. Se basa en una relación con Él, en reconocerlo en cada paso. Por eso, a veces nos equivocamos, porque decidimos sin consultarlo, sin tomar un momento para pensar y orar. ¿Cómo tomamos decisiones sabias cada día? Tomar decisiones sabias no siempre es fácil, y no siempre se trata de hacer lo que suena bien. Se trata de hacer lo que honra a Dios. Primero, debes aprender a pausar. Cuando sientas que algo te está presionando, cuando veas que tu impulso es tomar una decisión rápida, haz una pausa. Haz esta oración. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo mejor para mí, para mi familia, para mi futuro? Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Dios quiere guiarnos con su sabiduría. Él tiene una mejor perspectiva que nosotros, y lo que Él tiene para nosotros no es solo bueno, es perfecto. Imagina que estás en medio de una discusión con alguien cercano. Quizás sientes que te están tratando injustamente y el impulso inmediato es responder rápidamente. Es probable que respondas desde el enojo o la frustración. La sabiduría de Dios te invita a detenerte, a escuchar, a reflexionar. Recuerda el versículo que dice, sé lento para hablar y rápido para escuchar. Eso no significa quedarnos callados ante el abuso, sino que implica no responder desde el calor del momento, sino desde la sabiduría de Dios. ¿Qué pasa si te detienes y preguntas a Dios, ¿qué debo decir? ¿Cómo debo reaccionar? La sabiduría de Dios puede transformar incluso los momentos más difíciles. Cuando te dejas guiar por Él, la paz de Dios se vuelve evidente, incluso en medio de un conflicto. La sabiduría también es el control de nuestras emociones. A veces, la sabiduría también nos enseña a controlar nuestras emociones. Las emociones son naturales, pero no siempre son confiables. La sabiduría nos enseña a no reaccionar impulsivamente ante lo que sentimos. Por ejemplo, si te sientes frustrado, es muy fácil dejar que esa frustración controle tu respuesta. Pero la sabiduría de Dios nos enseña a ser pacientes, a dar espacio para que el Espíritu Santo nos calme y nos guíe. Santiago 1, versículo 5 nos recuerda, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Este versículo no solo habla de sabiduría general, sino de sabiduría para los detalles. La sabiduría de Dios está disponible para ti hoy. No tienes que vivir la vida basado solo en tu lógica o en tus emociones. Puedes tomar decisiones sabias, guiadas por Él. Ahora que entendemos cómo aplicar esta sabiduría en los momentos cotidianos, vamos a explorar cómo tomar decisiones más grandes, como las relacionadas con el futuro, el trabajo, las relaciones y la vida familiar. La sabiduría de Dios en el futuro, las relaciones y las pruebas. Cuando hablamos del futuro, muchas veces aparece la ansiedad. Nos preguntamos si vamos por el camino correcto, si estamos tomando buenas decisiones, si lo que estamos sembrando hoy dará fruto mañana. La sabiduría de Dios no elimina todas las preguntas, pero sí nos enseña a caminar sin miedo, a confiar incluso cuando no vemos el resultado inmediato. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Este versículo nos recuerda algo muy importante. Podemos planear, podemos soñar, podemos esforzarnos, pero es Dios quien dirige el rumbo. La sabiduría no consiste en tener todo bajo control, sino en aprender a soltar el control y confiar en la guía de Dios.
la sabiduría de Dios en las relaciones. Las relaciones son uno de los espacios donde más necesitamos sabiduría. Relaciones de pareja, familiares, amistades, relaciones laborales. Muchas heridas nacen porque reaccionamos desde el orgullo, desde la necesidad de tener la razón o desde el dolor no sanado. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La sabiduría de Dios nos enseña que no todo se gana discutiendo, que no toda batalla merece ser peleada, que muchas veces el silencio a tiempo es una forma de protección. Ser sabio no significa permitir abusos, sino saber cómo poner límites sin destruir, cómo hablar con verdad sin herir, cómo amar sin perder la paz. Sabiduría en medio de las pruebas. Hay momentos en los que la vida nos confronta, situaciones que no entendemos, procesos que no elegimos, pruebas que parecen injustas. En esos momentos, la sabiduría de Dios se manifiesta en la manera en que respondemos. Santiago 1:2-3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La sabiduría no niega el dolor, pero le da sentido. Nos recuerda que no todo lo que duele nos destruye. Muchas veces nos forma. Cuando confiamos en Dios en medio de la prueba, aprendemos a depender menos de nuestras fuerzas y más de su gracia. Aprender a esperar también es sabiduría. Vivimos en una sociedad apresurada. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, resultados visibles. Pero la sabiduría de Dios nos enseña a esperar, a entender que hay procesos que toman tiempo, que hay temporadas de silencio que también son parte del crecimiento. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esperar no es perder el tiempo. Esperar cuando confiamos en Dios es preparación. La sabiduría nos enseña que no todo lo que deseamos hoy nos conviene hoy. Tal vez hoy estás esperando algo, una respuesta, una puerta, una señal. La sabiduría de Dios te invita a no desesperarte, a no adelantarte, a confiar en su tiempo perfecto. En la última parte, vamos a cerrar esta reflexión con cómo vivir cada día con un corazón sabio, confiado y alineado con la voluntad de Dios. Vivir cada día con un corazón sabio y alineado con Dios. La sabiduría de Dios no es algo que se obtiene una sola vez. Es un camino que se recorre día a día. Es una actitud del corazón. Es una forma de vivir. No se trata de ser perfectos, sino de ser conscientes. Conscientes de que necesitamos a Dios en cada decisión, en cada pensamiento, en cada paso que damos. Proverbios 4:7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Esto nos enseña que la sabiduría no es un complemento en nuestra vida espiritual, es una prioridad. Cuando comenzamos cada día pidiéndole sabiduría a Dios, nuestro enfoque cambia. Ya no reaccionamos tanto, ya no vivimos desde la prisa, ya no tomamos decisiones solo desde la emoción. La sabiduría nos ayuda a vivir con equilibrio, a no dejarnos dominar por el miedo, a no dejarnos arrastrar por la ira, a no tomar decisiones desde la desesperación. Jesús mismo vivía guiado por la sabiduría del Padre. Él sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo acercarse y cuándo apartarse a orar. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si Jesús crecía en sabiduría, ¿cuánto más nosotros la necesitamos? ¿Cómo practicar la sabiduría cada día? Empieza tus días con una oración sencilla. Señor, guíame hoy. Dame sabiduría para pensar, para hablar y para decidir.
Antes de responder, haz una pausa. Antes de actuar, reflexiona. Antes de decidir, consulta a Dios. La sabiduría se manifiesta cuando elegimos la paz por encima del conflicto. Cuando elegimos el perdón por encima del rencor. Cuando elegimos obedecer a Dios aunque no entendamos todo. Tal vez hoy te sientes cansado. Tal vez te sientes confundido. Tal vez sientes que has tomado malas decisiones. La sabiduría de Dios no te condena, te restaura, te guía, te vuelve a colocar en el camino correcto. Dios no ha terminado contigo. Tu historia no se ha cerrado. Mientras puedas pedir sabiduría, hay esperanza. Que hoy puedas caminar con calma. Que tus decisiones estén llenas de paz. Que tu corazón esté alineado con la voz de Dios y que cada paso que des esté guiado por su sabiduría perfecta. Amén y amén.